Hola, soy Akarin y hoy les traigo el resumen del capítulo 5. Capítulo 5. Falsas esperanzas y deseos inalcanzables. Ahora nuestro camino nos lleva a la estación Chuchu. Al llegar encontramos a un grupo de piecitas discutiendo acaloradamente. Todas están molestas porque el tren no parte. El conductor les informa que el problema no está en sus manos. El maquinista está inconsciente y por eso el tren no puede salir. Capi, ignorando el comentario, le pregunta directamente si ha visto al recolector de deseos. Terciopelina solo responde que no lo ha visto, pero que escuchó al maquinero y a Flora mencionar su nombre. Nikki deduce que deben ir a hablar con ellos. Al encontrarse con Flora, quien está cuidando del maquinista, descubren la raíz del problema. El maquinista, estresado por los fallos en el tren, recurrió a tomar un frasco de los deseos instantáneos, en un momento de desesperación, y cayó en coma. Sin embargo, esa historia no cuadra. El emisario de los deseos ya fue capturado, y ningún humano debería poder estar en tierra olvidada sin el atuendo de planeo. Aunque recordemos que en el capítulo anterior había por ahí una inconsistencia en esta parte de la historia, porque anteriormente ya había habido humanos en tierra abandonada que no eran el recolector de deseos. Pero bueno, entonces Nikki comienza a pensar, solo un recolector de deseos o un estilista poderoso con su propio atuendo podría haber entrado. Nikki comienza a sospechar de una figura que conoce bien, el profeta. Flora continúa explicando que antes de perder el conocimiento, su padre discutió con un humano. Lo vio desde lejos, pero no logró distinguir su rostro. Lo que sí recuerda es que este humano iba a atacar a su papá, entonces ella corrió para protegerlo y recibió un impacto en la espalda. Flora se da la vuelta y muestra su espalda con una marca profunda que cubre gran parte de ella. Nikki se da cuenta al instante. Esa herida es igual a la de Avicinda, el capitán de los paladines. Alarmados, deciden curar a Flora, pero necesitan una tela especial. Se dirigen con la señora Llavetuerca, quien acepta ayudarlos y purifican la estación, ya que los escurretoños han corrompido todas las flores. Siguiendo el mismo proceso que en zonas anteriores, Nikki, Trap y Momo purifican las flores, derrotan a las criaturas y restauran el corazón petro de la estación. Como recompensa, la señora Llavetuerca les da la tela. Trapi repara a Flora, pero confiesa que solo es un parche temporal. Lo ideal sería usar tela flor argenta, un material escaso pero indispensable para curar correctamente a las piecitas. Explica que aunque su vida es larga, cuando sus cuerpos sufren daños, el deterioro se acelera, y solo esa tela puede frenarlo de forma duradera. Otros materiales funcionan, pero no por mucho tiempo. Nikki se preocupa al ver que Trapi tiene un agujero grande en su cuerpo. Trapi revela que su herida no puede cubrirse con tela común, sino que necesita tela florargenta premium, una tela más rara. Dice que sin ella no podrá unirse al cuerpo de voluntarios, que es su gran sueño. Es entonces cuando Trapi retoma su objetivo, preguntar por lo que vinieron a buscar desde el principio. Flora le responde que además de él no ha visto a otros humanos. Si hay alguien que puede saber algo es su padre, el maquinista, y aunque está en coma, quizá en su bitácora guarde algunas pistas. Van al taller del maquinista. Al abrirlo comenzamos a leer las páginas. El maquinista escribe que después de 15 años volvió a ver a alguien que había desaparecido de su vida. Tuvieron una conversación larga. Aquel hombre mostraba un gran interés por el tren, y al parecer también por algo más. El maquinista le confió sus sueños de renovación, sus planes para revivir la estación. Fue entonces cuando ese hombre le mostró algo imposible, un recipiente de deseos. El maquinista lo describe como algo milagroso, tan asombroso como decían las leyendas. Pero al día siguiente algo cambió. La persona que había visto antes parecía distinta, como si ya no fuera la misma. Hablaba de ver el futuro, de usar esa cosa para alcanzar fines que no entendía del todo. Sin embargo, al ver el atuendo de planeo floral, se mostró conmovido, lleno de una nostalgia silenciosa. El maquinista apunta: espero que pueda encontrar la felicidad que perdió. En la entrada del día 15, el maquinista dice sentirse raro. Relata que, camino a Roca Corona, volvió a encontrarse con ese hombre, pero también con otro recolector de deseos. Viste el atuendo floral, pero hay algo que no encaja. ¿Dos recolectores de deseos? ¿Es posible? ¿Será que uno de ellos es el profeta?
La revelación deja a todos confundidos. Momo pregunta con asombro, ¿cómo puede haber dos recolectores de deseos? Y lo más importante, el maquinista conocía a uno de ellos desde hace más de 15 años. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Nikki recuerda entonces algo esencial, el recipiente de deseos. Ese artefacto que se mencionan tantas veces es el mayor secreto de las piecitas y el tesoro más codiciado de las hadas de los deseos, un objeto tan poderoso como misterioso. Trapi asiente. Dice que el cuerpo de voluntarios fue fundado justamente para proteger este artefacto. Pero hay algo que destaca entre todo lo demás. El verdadero recolector de deseos se dirigió a Roca Corona, y ahora necesitamos llegar allí. Trapi nos advierte. Roca Corona es el árbol pétreo más grande, el punto más alto de toda la región. También es el refugio del cuerpo de voluntarios, lo que significa que si el recolector llegó allí, está a salvo. Pero llegar a nosotros no será fácil. Con la pista del cuaderno en mente y la urgencia de Nikki, propone una nueva ruta. Dirigirse al bosque de Villa Próspera, el lugar donde vive el líder de las piecitas. Allí podrán preparar el alimento necesario y alimentar al rey Foca Catapulta para alcanzar Roca Corona. Trapi, sin embargo, se muestra dudoso. Aunque acepta que es la única opción que les queda, duda si debe llevar a Nikki y a Momo con él. Con voz grave explica por qué. Villa Próspera está dentro del bosque de las piecitas olvidadas, y nadie quiere acercarse ahí. Las piecitas olvidadas. El nombre en sí ya carga un peso inmenso. Trapi nos revela que esas piecitas son la personificación viva de la desesperanza y el olvido. No recuerdan quiénes eran. No tienen esperanzas ni sueños. Sus cuerpos están rotos, remendados, sus ojos opacos. Entonces Trapi nos confiesa, yo también soy una piecita olvidada. Trapi, con calma digna, continúa. Nos habla de su líder, una figura feroz, poderosa, a la que ninguna piecita, ni siquiera las voluntarias, se atreven a desafiar, pero que nunca ha dejado de ser amable con las olvidadas. Si alguien puede ayudarlos, es él. Cuando llegamos a la escena que encontramos es devastadora. El lugar de las piecitas olvidadas es nostálgico y oscuro, y además siempre está lloviendo. En ese momento nos encontramos con dos piecitas, Pequeñín y Parche. Sus cuerpos están cubiertos por vendajes, remiendos y capas de telas deterioradas. Trapi se apresura a presentarnos. Nikki y Momo lo saluda con respeto, pero sin ocultar la conmoción ante lo que ven. Trapi pregunta por el líder, esperando verlo, pero Pequeñín responde que se fue hace unos días, decidido a buscar más tela por sí mismo. Nos explican que la tela florergenta, ese tejido esencial para las piecitas, proviene de Villapiedra. Allí la distribuyen amablemente, pero en cantidad limitada. Toda la producción es entregada directamente al cuerpo de voluntarios. Ellos, a su vez, guardan una parte como suministro militar y el resto lo reparten entre las piecitas de las arboledas pétreas. A las piecitas olvidadas, sin embargo, apenas les llega una fracción diminuta, aunque sus cuerpos están mucho mayor deteriorados. Fue entonces cuando se supo que algunas piecitas estaban en condiciones críticas. La señorita Tally, distraído y despistado, son los casos más urgentes. A petición de él, Nikki y Momo se dirigen a verlos. Con la recolección de algunos materiales, vamos a ayudar a distraído y despistado. Posteriormente, vamos con la señorita Tally, y para nuestra sorpresa nos encontramos que está acompañada por Giroda. La presencia de una hada en ese lugar sorprende a todos, especialmente a Momo. La relación entre las piecitas y las hadas eran de todo menos pacífica. Trapi culpa a Giroda de llevarse la tela que Trapi había reunido. Giroda negó rotundamente tener algo que ver con aquello. La tensión creció rápidamente y Nikki intervino para evitar que la situación se saliera de control. La señorita Tally, al percibir el conflicto, reaccionó de forma abrupta. Su herida, mal cerrada, se volvió a desgarrar. Trapi no lo dudó. Se ofreció de inmediato a remendarla. Giroda, conmovido por la escena, comenzó a compartir el cómo llegó con la señorita Tally. Había estado explorando las profundidades de la arboleda en busca del profeta y del recolector de deseos. Durante su búsqueda encontró algo inusual, dos recolectores, ambos con el atuendo de planeo floral. Aquella visión lo desconcertó y en su confusión terminó perdido y sin fuerzas. Fue entonces cuando llegó al campamento de las piecitas olvidadas. Pequeñín le ofreció un lugar donde descansar y la señorita Tally le preparó una comida caliente. A diferencia del resto de las piecitas que conocía, estas no se mostraban hostiles con las hadas.
Nikki notó esa diferencia también. Las piecitas olvidadas no parecían cargar con el rencor histórico que otras sí mantenían. Trapi explicó que esto se debía a que las piecitas habían olvidado todo, incluso las razones por las que el ente de los deseos desapareció y los conflictos que esto había desencadenado. Algunas incluso habían protegido a las hadas de algún peligro. Sin embargo, no todas compartían ese perdón. Trapi seguía firme en sus ideales. Afirmó que jamás perdonaría a las hadas por lo que hicieron. Su deseo de unirse al cuerpo de voluntarios era inquebrantable. Para él, ser un guardián era una misión personal, una forma de redención y justicia. Pero Giroda lo cuestionó. Le recordó que era admirado por todos en el asentamiento, que su dueño no debía hacerlo olvidar a quienes tenía cerca. ¿De qué servía alcanzar ese ideal si en el camino ignoraba el sufrimiento de los suyos? El caso de la señorita Tali era una muestra clara de eso. Giroda, todavía conmovido por las palabras que había compartido con Trapi, confesó que él también solía estar obsesionado con convertirse en una hada caballera, y que por eso entendía la intensidad de los sueños que arden en el corazón. Trapi entonces se sinceró por completo. Reveló que según su líder, le dijo que si alguna vez lograba reunir una habitación entera con jirones de tela, el atuendo de la habilidad del recolector de deseos podía transformarlos en la tela Flor Argenta Premium. Esa era la razón por la que Trapi llevaba años recolectando retazos, sin rendirse. Cuando por fin encontraran al recolector de deseos, ese milagro se haría posible. Con esa tela milagrosa, Trapi podría por fin arreglar el agujero que tenía en su cuerpo y así aprobar el examen físico del cuerpo de voluntarios. Solo entonces sería reconocido como un verdadero guardián. Para él, encontrar al recolector no era solo una misión, era la culminación de su vida entera. En medio de aquella revelación, Nikki sintió como la zona comenzaba a llenarse de oscurretoños. Antes de que pudieran reaccionar, emergieron de entre las sombras. El grupo se preparó para purificar el área, cuando de pronto el gran líder apareció. Después del combate, Nikki se presentó formalmente junto con Momo y Giroda. El líder, sorprendido, confesó que había escuchado hablar de Nikki. Su nombre ya resonaba en los caminos de Villapiedra, y como muestra de aprecio por sus esfuerzos, le quiso incluso recompensar. Pero Nikki no buscaba nada de eso. Lo único que le pidió era llegar a Roca Corona y que necesitaba su ayuda para alimentar al rey Foca Catapulta. La respuesta del líder fue firme. No permitiría que nadie se dirigiera a Roca Corona. Nikki insistió, recalcando que el recolector de deseos necesitaba ayuda. Pero lo que escucharon a continuación heló la sangre de todos. Roca Corona había caído. Un monstruo corrupto había atacado la base del cuerpo de voluntarios, y desde entonces se había perdido toda comunicación. Pero eso no era lo más grave. La tierra abandonada se había visto completamente invadida por oscurretoños. El líder apenas logró expulsarlos de los alrededores de Flor Rocío. Viajar a Roca Corona en esas condiciones sería una sentencia de muerte. Ni siquiera el poderoso cuerpo de voluntarios había podido resistir. Pero Trapi, en su desesperación, imploró que le permitieran ir. Necesitaba ver al recolector. El líder guardó silencio por un momento, y luego, cansado de tantas evasivas, habló con crudeza. Era hora de decir la verdad. La tela Flor Argenta Premium no existía. Tampoco podía fabricarse con atuendos de habilidad. Todo había sido una mentira. Aquel mito había sido inventado por el cuerpo de voluntarios después de que Trapi fuera rechazado. El líder, conmovido al pequeño roto por la negativa, decidió inventar eso, para darle una misión a Trapi, algo por lo que vivir y por lo que esforzarse. Trapi, al escuchar la verdad, se sintió traicionado y decepcionado. Tristemente, decidió marcharse. Nikki, incapaz de dejarlo solo, lo siguió, para alcanzarlo en la cima de la piedra estelar. Allí lo encontró junto con Giroda. Fue entonces cuando Nikki comprendió una verdad conmovedora. Trapi había nacido de una tela en la que estaba escrito «Es un guardián». Ese era el mensaje que su creador, su dueño, había dejado impreso en la fibra misma de su existencia. Esa palabra se había convertido en su destino. Era natural que Trapi aspirara a formar parte del cuerpo de voluntarios, pues para él eso significaba cumplir con aquello que su tela le decía que debía ser. En eso Nikki dijo que Trapi, sin importar los títulos ni reconocimientos, ya era un guardián. Lo había demostrado al proteger a Frijolita, al enfrentar al capitán de los paladines, al remendar a las piecitas una y otra vez, y sobre todo por su inquebrantable determinación de seguir adelante. Por fin Trapi comprendió, y Nikki le reafirmó su determinación.
guardián o no, iría a Rocacorona. Entonces Trapi sonrió. Sacó un gorrito hecho por sus propias manos, le dio uno a Nikki y después le dio otro a Momo y uno más a Giroda. Eran gorritos con un diseño único, creados especialmente para los integrantes de su club, el Club de los Contumaces, unidos, determinados y listos para entrar a lo imposible. Cuando regresan a donde aguardaba el líder, Trapi fue el primero en hablar. Le dijo sin titubeos que iría a Rocacorona y que no se molestara en intentar detenerlo. Nikki tomó la palabra. Explicó que no se trataba solo de obstinación. El líder guardó silencio un momento y después aceptó, no sin antes pedirle a Nikki que se enfrentaran en un duelo de estilismo. A través de la tormenta, cruzamos a Rocacorona. Al entrar al campo de batalla de Rocacorona, el espectáculo fue desolador. Piecitas guardianas estaban esparcidas por el suelo, heridas y algunas inconscientes. Todo parecía indicar que la batalla había sido brutal. Y entonces vimos al monstruo corrompido. Nikki se enfrenta contra él, sin dudarlo, con Giroda y Trapi a su lado. La criatura atacó a Trapi con violencia casi mortal. Trapi cayó, pero seguía con vida. La batalla fue feroz, pero finalmente logramos derrotar al monstruo. Cuando llegamos, fuimos recibidos por el comandante. Agradeció a Nikki por lo que había hecho. Entonces bajó la voz, miró a Nikki directamente y le reveló que sabía que ella estaba al tanto de un artefacto supremo, el jarrón áureo. Es así como se llamaba, la pieza central del ente de los deseos. Y lo más preocupante, creían que alguien estaba tras él, alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para robarlo. El comandante le explica que el cuerpo de voluntarios ha sido responsable de protegerlo, pero que no contaban con las fuerzas necesarias para hacerlo en esas condiciones. Es por eso que le pide a Nikki que lo proteja, indicándole que el jarrón se encuentra resguardado en la locomotora del tren Chuchú, así que le indica exactamente dónde lo puede encontrar, para que Nikki lo resguarde y lo traiga de vuelta sano y salvo. Le insta a Nikki a que actúe con urgencia para recuperar el jarrón antes de que sea demasiado tarde. Giroda se queda con Trapi para cuidarlo mientras nos preparamos para partir. Justo antes de salir, el comandante nos confirma que el recolector de deseos está a salvo, aunque también en coma. Además, nos entrega un identificador especial que nos permitirá sostener el jarrón una vez que lo encontremos. Al llegar a la estación nos recibe una piecita llamada Nana. Nikki le explica que fue enviada por el comandante y que posee el identificador que la autoriza a actuar. Justo cuando llegamos, el tren comienza a arrancar y el mecanismo fantasma se activa. El tiempo corre en nuestra contra, avanzamos rápidamente y más adelante, cuando por fin alcanzamos al conductor, él nos dice que había tomado el jarrón de la locomotora para asegurarlo y se lo entrega a Nikki. Cuando Nikki toma el jarrón entre sus manos, siente cómo su poder se absorbe en ella. En ese instante, afirma que finalmente tiene la clave para encontrar la inspiración del traje milagroso completo. Pero antes de celebrar, sabe que debe regresar el artefacto con seguridad. De regreso al campo de Rocacorona, informamos al comandante la buena noticia. Trapi está mejor y Giroda también está presente. Le entregamos el jarrón áureo al comandante, quien dice sentir algo extraño, aunque aparentemente todo está en calma. En ese momento, pequeñas grullas de papel imbuidas con magia empiezan a revolotear alrededor de Nikki y las piecitas. De repente, aparece Giovanni, que irrumpe reclamando el jarrón áureo. A pesar de los esfuerzos del comandante para detenerlo, Giovanni logra apoderarse del artefacto. Nikki no puede creer lo que está pasando. Empieza a entender que las heridas de Flora y los ataques de los paladines han sido obra de Giovanni. Giovanni dice que si un deseo está destinado a cumplirse, entonces Nikki podrá conocer la verdad. Cuando Nikki intenta arrebatar el artefacto, falla, y ante sus ojos, el jarrón se transforma en un recipiente que captura los deseos. En ese momento, Giovanni acusa abiertamente ser el responsable de los casos de coma, pero niega haber causado directamente el daño. Afirma que los deseos de las personas son ilusiones que terminan por hacerse realidad o destruirlas, y que la verdad dura y fría debe ser aceptada. Con una voz manipuladora, Giovanni habla sobre el orbe de la desesperación, un objeto que compara con el orbe de los deseos, del que dependen todas las hadas de los deseos. Dice que la desesperación es una fuerza liberadora, capaz de liberar a las personas del sufrimiento que conlleva su búsqueda, en contraste con el jarrón áureo, que provoca confusión e inquietud. El orbe de la desesperación es la verdadera salvación. Giovanni le dice a Nikki que observe a su alrededor. Las supuestas descendientes de los deseos, las hadas, no son más que esclavas de esos deseos, y las piecitas no son más que marionetas atrapadas en una lucha interminable.
Confiesa que él ya no desea nada, solo anhela la oscuridad del sueño eterno. Finalmente Giovanni anuncia que el profeta hará una última profecía y le ordena a Nikki que vaya al bosque de los deseos, pues allí encontrará todas las respuestas que necesita. Giovanni desaparece en la sombra, dejando tras de sí una estela del peligro. Al acercarnos a las piecitas, el comandante revela una verdad impactante. Todos cayeron en la trampa de Giovanni. Resulta que él era el recolector de deseos misterioso que desapareció hace 15 años en Villapiedra, junto con otros 10 estilistas. Todos creían que habían muerto, pero Giovanni regresó como si nada hubiera pasado. Los rumores sobre la existencia de dos recolectores comienzan a tener sentido. Giovanni fue aquel recolector de deseos de hace 15 años. En ese momento las piecitas comienzan a desconfiar de las hadas y dicen que seguramente todo fue una artimaña de ellas confabulados con Giovanni para hacer todo el problema que han realizado hasta ese momento. Giroda enojada se defiende, diciendo que las hadas odian el orbe de la desesperación y que jamás apoyarían a Giovanni. Nikki también interviene para defenderlas, diciendo que todo eso no tiene sentido. Sin embargo, las piecitas no están dispuestas a escuchar, se vuelven ásperas y condescendientes, y terminan expulsando a Giroda, quien se marcha. El comandante dice que confía en Giroda, pero que en ese conflicto lo mejor es que se marche, para que no empeore la situación. Antes de partir, Nikki promete regresar para contarle al señor Spindle todo lo que ha sucedido. Se despide y se marcha con Trappy, quien se queda atrás. Trappy explica que necesita quedarse para ayudar ante la situación. Nikki le asegura que pase lo que pase, él siempre será un guardián de corazón. Una vez de regreso a Villapiedra, Nikki le comenta al señor Spindle todo lo que ha pasado. Antes de continuar, le asegura que el recolector de deseos se encuentra a salvo y cuidado por Luisa. Nikki se comienza a cuestionar cómo fue que Giovanni podría ser el villano si fue él quien la recomendó para participar en el festival. Fue él quien la puso al corriente de los problemas que ocurrían. Pero también fue Giovanni quien atacó al maquinista y trajo al monstruo corrupto a Rocacorona. Y aunque ellos lograron llegar al jarrón áureo antes que él, Giovanni permaneció en las sombras todo ese tiempo, atacándolos y finalmente llevándose el jarrón. Nikki reflexiona que es un plan muy complicado y que si algo hubiera salido mal, todo se derrumbaría. Spindle agrega que ese plan solo podría funcionar si Giovanni realmente poseyera el don de la premonición. Nikki continúa explicando que cuando Giovanni consiguió el jarrón, parecía sorprendido, como si algo no hubiese salido de acuerdo a sus expectativas. Spindle dice que Giovanni tenía apenas 15 años cuando se convirtió en el recolector. Era un chico muy amable, astuto, vivo y provenía de una familia de estilistas. Su único pasatiempo era experimentar con el artefacto junto a sus amigos estilistas, y que la desaparición de Giovanni y los otros estilistas fue todo un escándalo. Durante 15 años no encontraron ni una sola pista de ellos, y esa incertidumbre rompió el corazón de muchas personas. Estilistas desaparecidos se encontraba un soberano del estilismo, alguien muy respetado en su gremio. Esto sorprende a Nikki, quien piensa que si investigan sobre ese soberano, podrían encontrar pistas importantes relacionadas con Giovanni. El señor Spindle recomienda que para obtener más información deben acudir al gremio de los estilistas para investigar el papel que tuvieron los estilistas en las desapariciones. Y así concluye el capítulo 5 de Infinity Nikki. Bye.